hoy, 11 de agosto, se conmemora la festividad de una gran mujer, una santa con letras mayúsculas. Festividad de Santa Clara de Asís. Chiara de Assisi en italiano. Y deseamos ante todo extender una felicitación a Asís, a esa región que ha dado tantos santos como San Francisco, como Santa Clara y como su hermana Inés de Asís. Y por tanto también quiero hacer extensiva mi felicitación a una provincia de Cuba que se llama Santa Clara, a la cual estoy unido por vínculos familiares. Mi abuela era de Santa Clara y por tanto una provincia entrañable que lleva el nombre de esta gran mujer. Bueno, ¿qué podemos decir de Clara de Asís? Nace probablemente el 16 de julio. Estas fechas no se llevaban los nacimientos. A veces aparecía fecha de nacimiento y otras veces fecha de bautizo y se tomaba como de nacimiento. Lo que sí sabemos es que nació en 1194. Era la hija mayor de Favorino de Chifi, que era conde de Sassorroso, y de Ortolana, su madre, que era descendiente de la nobleza de Esterpeto. La familia Iumi, incluso hoy se conservan. Han ido cambiando poco a poco tradiciones, apellidos, pero era un linaje que todavía se conserva. Pero hasta hace poco oí que había ese linaje, todavía seguía ese linaje en Italia. O sea, Santa Clara nace en una familia noble, de noble cuna, como se diría, de sangre azul. Tenía 4 hermanos, un varón llamado Bosón y 3 hermanas, Reneda, Inés y Beatriz. Inés, déjenme decirle, también está canonizada. Fue declarada santa también, Santa Inés de Asís. Inés atendió a su hermana Clara durante toda la enfermedad de esta hasta su muerte. Y miren qué casualidad. Santa Clara muere el 11 de agosto de 1253. Inés, su hermana, que la cuidó hasta el momento de su muerte, muere el 16 de noviembre de 1253, pocos meses después de la muerte de su hermana. Dicen que de tristeza, otros dicen que Clara la necesitaba tanto porque la ayudó tanto que se la llevó al cielo. Bueno, la madre de Santa Clara era una mujer de una fe enorme. Hace 3 peregrinaciones en aquellos tiempos. Hace la primera a Bari, la segunda a Santiago de Compostela y la tercera a Tierra Santa. Dicen que el nombre de Clara es porque antes de nacer, la madre está orándole al Señor, y Él les revela que nacería de su vientre una luz brillante que haría iluminar al mundo entero. Y por eso fue que a la niña se le llama Clara, que significa resplandeciente y por demás célebre. Esta es la historia del nombre de Clara. Fue una revelación del Señor a su madre, que le dice que será una luz que habría de brillar y de iluminar al mundo entero. Y es cierto que se ha cumplido ese vaticinio, se cumplió. Clara, como bien les decía, familia noble, crece en un palacio, propiedad de la familia cerca de Puerta Vieja. Desde que tuvo uso de razón ya daba destellos de virtud. Pero eso sí, los métodos, a mi ver, no eran correctos sus métodos de virtud y fe. Porque fíjense, era una niña y se mortificaba usando cilicios de cerdas ásperas que muchas veces le dejaban la piel totalmente lacerada. En cuanto a la oración, que digamos, se dice que tenía que recoger montoncitos de piedras, de piedrecitas, para saber al día cuántas oraciones hacía, para poderlas contar. Así que fíjense si oraba. Cuando cumple 15 años, ya está casadera, como se decía antes, era una muchacha casadera. Las familias acuerdan con otra familia noble casarla. Ella dice que no,
decide consagrar su vida a Dios. Y bueno, piensan que se le va a pasar, cosas de muchacha. Pero como los caminos de Dios son misteriosos, llega a Asís un hombre del cual ya se tenía conocimiento, pero no lo había podido ver, no lo había podido oír. Y ese hombre era San Francisco de Asís. Ahora, con Francisco van dos jóvenes que lo seguían, que se llamaban Silvestre y Rufino. Y da la casualidad que son primos de Clara, y estos la invitan a escuchar a Francisco en su prédica. Y ahí ella queda extasiada oyéndolo. San Francisco tenía vamos a decir, una oratoria excelsa. Se entrenaba incluso predicándole a los animales, y dice que estos le oían. No, o sea, a los mismos pájaros él le predicaba y los pajaritos no se movían de las ramas. O sea, era un hombre de una prédica que el que no cayera era porque de verdad tenía el corazón de hierro. Una muchacha de 15 años que oye esta prédica más su vida espiritual hace que trabe ahí una amistad que duraría años. Se la presentan sus primos y ella se pone en manos de Francisco y decide renunciar al mundo. Y ahí podemos decir que comienza todo. Francisco se convierte en su mentor y en su guía espiritual. ¿Qué sucede? Parece que se ponen de acuerdo estos primos con alguien más, porque miren lo que ocurre. La noche después del Domingo de Ramos de 1212, Clara se va de la casa, huye, se va a la Porciúncula. ¿Qué pasa en la Porciúncula? Que cuando Clara llega, ya hay dos frailes menores que tenían unas antorchas encendidas haciendo señales, por lo cual se cree que ya era una huida pactada. En cuanto llega al monasterio, cambia sus glamorosas vestiduras, imagínense, y se pone un sayal parecido al que usaba San Francisco, que era de una tela parecida al saco de, no los sacos bellos de hoy, sino los sacos de carga, que es unas cerdas que son muy apretadas, muy difíciles de llevar. Incluso raspaban el cuerpo. Y se quita su cinturón, se dice que era de piedras, que tenía piedras preciosas y joyería, y se pone el cordón de San Francisco. Ataviada con esas vestiduras, el sayal y el cordón, Francisco procede y le corta el cabello, que dicen que era largo y rubio, un cabello precioso. Sin embargo, ella esto ni reparó en que le cortase el cabello, porque tenía una total entrega. Bueno, de ahí pasa a formar parte de la orden de los hermanos menores de San Francisco. Pero esto trae sus consecuencias. Clara toma los votos delante de Francisco, pero ¿qué sucedía? Era una mujer en medio de hombres. Una mujer entre tantos hombres no era bien visto. Ahí es donde las lenguas un poco maliciosas digan que ellos estaban enamorados, pero realmente no era así. Y si era así, era un amor platónico. Clara con 15 años podía enamorarse de Francisco, era una jovencita, pero Francisco le aventajaba muchos años. O sea, era un amor, si fue un amor platónico, fue un amor en la admiración de una joven a una prédica. No sucedió nada más, señores. Así que ese cuento de que Santa Clara estuvo con San Francisco, no. Pero estas murmuraciones que hoy en día hacemos, hacen, yo realmente no lo hago porque no es verídica la historia de que ellos tuvieron ninguna relación. En aquellos tiempos era un escándalo. Y entonces la llevan al convento de las benedictinas de San Pablo. La familia, imagínense, busca a Clara, dan con su paradero, la persuaden de volver a casa, ella se niega rotundamente y vuelve a huir y se va de San Pablo a la iglesia de San Ángel de Panzo. Ahí había unas mujeres que vivían una vida penitencial, muy piadosas, muy buenas, pero era un convento para mujeres penitentes. Unas semanas después, ¿qué creen ustedes? Una semana después de que Clara huye, Inés, su hermana, huye también, se va con su hermana a la iglesia de San Ángel a vivir el mismo régimen, y más tarde, ¿qué creen?
también se va su otra hermana Beatriz con ellas. O sea, las mujeres de la casa se van. Pero no solo esto. Años después, Hortolana, la madre, también se va al convento, pero ya no se va al convento de San Ángel, ni a otro convento, se va ya directo a San Damiano, que es donde ya Clara está asentada. Con esto les digo, todas las mujeres de la casa se fueron a la vida religiosa. Clara e Inés se van de San Ángel, van a ver a Francisco, le comentan el problema que hay. Francisco habla con unos hermanos camaldulenses del Monte Subasio y ellos le dicen que lo que pueden ofrecerle a estas mujeres es la iglesia de San Damián, que tiene una casita anexa, que sería desde ese momento la casa de Clara durante 41 años hasta que murió. Y ahí es cuando la madre va hacia la iglesia de San Damián. Bueno, las primeras leyes del convento eran que no se podía recibir donación alguna. La otra era que los medios de vida de las monjas eran el trabajo y la limosna. O sea, una hermana trabajaba dentro del convento y otras iban a mendigar puerta por puerta. Perdón, aquí quiero acotar que fíjense la humildad que Clara aprende de San Francisco, más la que ella ya tenía. Que cuando las hermanitas volvían de mendigar, Clara les daba un abrazo y le besaba los pies. Fíjense qué acto de amor. ¿Ah? Bueno, ya están ahí en San Damián, ya tienen todo les va bien, pero no tienen una constitución redactada, que es lo que yo siempre les digo, se necesita una constitución que regule, y San Francisco la escribe un poquito después para las hermanas. Escribe estas reglas, este orden en la vida de las hermanas, que por supuesto Clara le aporta muchísimo. ¿Qué sucede? Esto lo tiene que aprobar el Papa. Y Francisco, que ya gozaba de una reputación muy grande en Roma, va a donde está el Papa Inocencio III para que le dé el visto bueno a esa norma de vida. Y, en efecto, Inocencio III confirma esta orden en 1215, estas reglas de vida, en 1215. Ahora, ya con una orden aprobada, con todo listo, con todo bien afianzado, como sucede, siempre les explico los procesos, se le da a Clara el título de abadesa. Ella lo acepta. San Francisco es el que se lo propone y ella acepta el título de abadesa de San Damián. ¿Por qué en parte? Porque Francisco no podía llevar dos conventos a la vez. No podía estar llevando dos órdenes a la vez. Porque él además era un predicador, siempre se estaba moviendo, no podía llevar estas dos empresas tan grandes, tan magnas, no las podía llevar. Y le dice a Clara, mira, tienes que asumir como abadesa. Ella acepta y asume. Fíjense, el cargo, Clara lo asume, pero no se le sube a la cabeza como sucede hoy. Fíjense, ella, siendo la superiora del convento, era la que servía la mesa, la que brindaba el agua para que las hermanas se lavasen las manos. Incluso se dice que tenía una lámpara, un candil, que a veces se la representa con ese candil, además de por su nombre Clara. Iba celda por celda mirando a las hermanas a ver la que estaba destapada, la que tenía una necesidad, la que estaba a gusto, la que tenía una enfermedad. Las consolaba, era la madre de esas mujeres. O sea, a pesar de que ella no tenía buena salud, fíjense, se levantaba y iba y revisaba a las hermanas. Esta está destapada, esta está pasando frío. Se ocupó de ellas como una verdadera madre. Súmesele a esto que San Francisco muchas veces le mandaba enfermos a San Damián. Llegaban, mando tantos enfermos para que te hagas cargo de ellos. Y ella los curaba y los atendía con un esmero verdaderamente piadoso. No era tibia, digámoslo así, tibia en el aspecto de voy a hacer pero no me mezclo mucho. No, ella hacía y se mezclaba y se entregaba completamente a esto. Fíjense que la labor en los conventos está la labor manual, que sigue siendo un arte dentro de la vida religiosa. Pero fíjense que cuando ella estaba muy mal de salud, había que llevarle a su habitación el costurero y ahí hacía la labor manual. Siendo abadesa podía no hacer el trabajo, pero sin embargo, fíjense, lo hacía. Era un ejemplo.
Incluso así enferma, la primera en levantarse, así enferma como estaba, y siendo la abadesa, la superiora del convento, que podía estar sin hacer nada, era la primera que se levantaba, pero no se levantaba a rezar solamente, no, tocaba la campana, despertaba y alistaba a las hermanas, en fin, un ejemplo que hoy desgraciadamente no se ve. Bueno, incluso dicen que una vez fue el Papa y visita a San Damián, ella muy contenta de que el Papa hubiese ido a visitarla, fíjense ya la fama que tenía, que Clara prepara la mesa y pone los panes esperando que el Papa los bendiga. El Papa era el que bendecía los panes, y cuando el Papa se sienta le dice, no, hágalo usted. Ella, claro, no, yo no lo voy a hacer, si está usted, hágalo usted, por favor, yo no. El Papa le dice, bueno, pues por obediencia vas a tener tú que bendecir los panes. Y dicen que cuando ella hizo la señal de la cruz sobre los panes en el nombre de Dios, todos los panes quedaron marcados con la señal de la cruz. Ella siguió con su martirio toda la vida, incluso así enferma, A ella le gustaba mortificarse, porque tiene 3 camas. La primera la hace con ramas de vid. Esas ramas de vid se le dicen los sarmientos, que son ramas de vid así como varas, y un tronco de madera que era su almohada. Esa es la primera cama. Pero tiempo después, cuando San Francisco llega a verla y ve esas condiciones de vida, le dice que eso no puede ser, que su salud está mal, que de seguir así se va a morir. Bueno, le echa la refriega. No una refriega por mal, sino por el amor que le tenía a su amiga. Era una hermana para Francisco. Francisco tenía realmente una admiración ya por Clara y le dice, no puede seguir así. Y Clara accede, pero fíjense cómo accede. ¿Qué hace? Quita esa cama y lo que pone entonces es un trozo de cuero y un cojín que raspaba más de lo que servía de cojín, porque era muy áspero. Y ya, por último, al final de su vida, cambia de nuevo y empieza a dormir en un colchón de paja, que aquello ni parecía un colchón realmente. Pero bueno, esa fue su última cama y donde murió. Una vida realmente dura. Incluso en Adviento, en Cuaresma, ella empezaba a comer solamente 3 veces por semana, cuando empezaba la Cuaresma. 3 veces por semana, y usaba algo que se hacía, que era con pelo de camello, pero en Italia se empezó a hacer con cuero de cerdo. Y es como era como, diríamos, un refajo, una faja que iba desde arriba, desde los hombros, hacia abajo, pero con los pelos del cerdo hacia adentro. Eso raspaba, y yo lo probé una vez para ver cómo era, y lo hice con un cuero de chivo, decimos aquí chivo de oveja, pero que tenía el pelo. Oiga, eso usted no lo puede aguantar 3 segundos en el cuerpo sin que le pique, sin que le arda, sin que le duela. Imagínense el de cerdo, que es más áspero aún. Y ese refajo de cuero de cerdo con los vellos hacia adentro era lo que ella usaba. Y decía que era para esa temporada quitarse las mortificaciones. Oiga, si se quitó las mortificaciones poniéndose esto, pues yo no sé ni qué era peor. O sea, una vida dedicada totalmente a la mortificación, a la oración, pero una mujer muy piadosa. Y ahí viene la época de los milagros. Uno de los milagros es que la levanta milagrosamente de su cama, va a la iglesia a oír maitines. Eso es uno que es ese fenómeno de que la llevan de la cama a la iglesia y después la vuelven a llevar a la cama. Lo más famoso también es que se veía contra unos mahometanos, contra unos moros, se le decía antes, porque el Papa tenía una excomunión, había puesto una excomunión sobre Federico II. Y claro, como no me importa nada, sencillamente voy a contratar a alguien sobre los que no pesan la excomunión. Y estos sobre los que no pesa la excomunión son los mahometanos, porque no practicaban esta religión. Entonces, ¿qué sucede? En 1230, desde los sarracenos toman el Valle de Spoleto, ahí está la fortaleza de Nocera, a corta distancia. ¿Y qué es lo primero que hacen? Ir a embestir el convento de San Damián, donde estaba Santa Clara. Claro, si los musulmanes entraban en el convento, se sabía que no solo iban a matar a las monjas, también las iban a violar, se decía. Van todas las monjas, ven toda la batalla cómo se desenvuelve, ven que vienen sobre ellas los sarracenos y van hacia donde está Santa Clara, así todas las hermanitas con miedo, y la abrazan. Y ella pregunta que qué sucede, le comentan, estaba muy enferma.
y dicen: tráiganme el cáliz, el copón, el cáliz sagrado. Y ella dice: llévenme ahora hasta la puerta con el cáliz en la mano. Y allí se desploma delante de la puerta arrodillada frente al cáliz. Y se dice que de dentro del cáliz salió la voz de un niño que decía: yo os guardaré siempre. Ella empieza a hacer oración y las tropas no entran en el convento, se salvan. 4 años más tarde, en 1234, hay otro milagro parecido, que es igual con las tropas de Federico, que estaban capitaneadas en aquel momento por Vital de Aversa, y se sucede lo mismo. El Santísimo Sacramento los salva, la salva de los atacantes, se salva todo. Dicen que los que iban a entrar no saben qué fue lo que les pasó, que se fueron para otro lugar. O sea que el Santísimo Sacramento siempre va a estar presente en la vida de Santa Clara de Asís. Incluso se les representa en la gloria, o sea, la gloria es el retrato o el cuadro que se dibuja posterior al fallecimiento de un santo, con algunos aspectos de su vida, y siempre ella o aparece con un candil o aparece con un cáliz. No solo piensen que se enfrentó a tropas, no, se enfrentó hasta el mismo Papa, porque Gregorio IX le dice que acepte dinero, que acepte donaciones y contribuciones, como lo hacían los demás conventos, Y ella se niega porque ella decía que su pobreza era perpetua. La pobreza del convento era perpetua, no era temporal, era perpetua. Y Gregorio IX le dice que no, que acepte dinero, ella que no, y él que sí. La disputa llega que dicen que el Papa le dice que si ella se creía ligada a su voto, él tenía también el poder y la obligación de desatárselo. Dice: bueno, tú dices que tienes un voto, que es el de pobreza perpetua, y yo tengo un poder para desatarte de ese voto. Y dicen que ella le dice: mire, Santo Padre, desáteme de mis pecados, mas no de las obligaciones que tengo con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué mujer, cómo se impone, 2 días antes de morir, la pobre vino a obtener de Inocencio IV, ya a perpetuidad, el derecho de ser permanentemente pobre. En 1253, ya verano, ya ella estaba moribunda, o sea, muy enferma, muy mal. Y el Papa Inocencio IV dice: vamos a pasar por el convento para ver a Clara. Y cuando llega la encuentra postrada en el lecho. Ella le pide la bendición apostólica y que la absuelva de sus pecados. Y esta es una frase muy importante, porque es donde el Papa dice, esta frase ha quedado para la historia, por eso se las comento. Y le dice: quiera el cielo, hija mía, que tenga yo tanta necesidad como tú de la indulgencia de Dios. Fíjense qué frase más bella. Cuando Inocencio se va, Clara queda muy complacida y le dice a las hermanas: hijas, ahora más que nunca hay que darle gracias a Dios, porque además de recibirla él mismo en la Sagrada Comunión, he tenido la dignidad, la gracia de recibir a su vicario en la tierra. Bueno, Santa Clara va mermando, ya prácticamente moribunda. Las hermanas no se separan de su lecho. Ella estuvo 2 semanas que no pudo tomar alimento porque no tenía esa fuerza. Sin embargo, dicen que tenía una vitalidad a la hora de los rezos, de las plegarias, que ahí sí tomaba un poco como de fuerza, pero para comer no tenía ya fuerza. Ya al final de su vida, la Virgen se le aparece en su lecho de muerte, la abraza y muere finalmente Santa Clara el 11 de agosto de 1253, estando presentes en la habitación las hermanitas. Estaba Fray León, Fray Ángel y Junípero, y por supuesto su hermana Inés, que nunca se apartó de ella. Y de ahí surge una frase que ha quedado como lema, que se dice que la dijo Fray Junípero,
que dijo: clara de nombre, clara en la vida y clarísima en la muerte. Una frase preciosa. Ahora, cuando se produce la muerte de Clara, se entera todo el mundo. O sea, fue un hecho mediático, porque toda la ciudad tomaron el caballo, el burro, el mulo, todo el mundo fue a ver a esa mujer que ya consideraban santa. Incluso cuando el Papa decide ir, ya lo que recibe es santa, 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 y veremos una cosa un tanto curiosa de ella. Las personas, cuando el Papa llega en persona, llega con todo el séquito papal, la población ya decía santa, santa, santa. Habían caballerías que descendían para verla. Bueno, fue un acto de masas. Está el Papa para dar la misa, los oficios divinos, y después de los oficios divinos viene el de difunto. Se hace el oficio de difuntos, porque claro, había fallecido el oficio de difuntos. Vamos a decir, iban a hacer la misa de difuntos para Clara. Entonces, ¿qué sucede? Que el Papa dice: no recen el oficio de difuntos, recen el oficio de las vírgenes, porque ya el Papa sabía que era una mujer santa, y además el pueblo lo había hecho ver así. Esos son los pocos casos en los que un Papa se toma esa libertad. Creo que no ha existido con más nadie. Pero cuando dicen vamos a rezar al oficio de difuntos, dice no, recen el oficio de las vírgenes. O sea, la estaba canonizando aún antes de que la enterraran. Fíjense qué poder, ¿verdad? Muchos dicen que ahí fue donde él la canoniza. No, él tiene la intención ahí de dar a entender a ese pueblo congregado de que va a ser santa. Pero le dicen, mire, le dice el obispo de Ostia, le dice, mire, el proceder para esto debe ser con mucha prudencia y demora un poco. No se aventure usted a tanto, y vamos primeramente a hacer la de difuntos y después le quitan la idea al Papa. Realmente porque al hacer un oficio de virgen estás declarando a una persona que es una santa, y al final lo era. Pero bueno, el Papa, por un poco de prudencia, el obispo de Ostia era un buen hombre, no lo aconsejó mal, sino mire, vamos a tener prudencia, no vamos a dejarnos llevar por las masas. Y por fin se celebró la misa por difunto. Vamos a decir que San Damián no dejó de tener fieles nunca, porque querían seguir viendo el cuerpo, querían seguir viendo la cama, querían seguir viendo. Ya era santa, no la habían declarado y era santa, incluso para el Papa ya era santa. Desgraciadamente, como bien les decía, el 16 de noviembre de 1253, unos meses, muere su hermana Inés, y junto con Clara están enterradas. Las entierran juntas. Clara fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. Siempre afirmaba y decía que ella era una humilde planta del bienaventurado Padre Francisco. Así lo fue. Una gran santa que hoy queremos celebrar su vida, celebrar su obra. Hacer, como dicen en la cultura popular, Santa Clara aclaradora, porque todo lo aclara, que nos conceda la luz que necesitamos. Que todo sea siempre esa luz que Jesús anunció que brillaría, que brilla hoy sobre nosotros más que nunca. Y con este recuerdo de Santa Clara de Asís, para que sepan qué gran mujer fue y es, y que es una santa con mayúscula, yo los dejo en esas manos de Santa Clara, para que les ilumine siempre sus caminos hacia la virtud y hacia el bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.